Muy buenos días, amados hermanos. Es un gusto, un privilegio poder estar esta mañana con ustedes para tener un tiempo de estudio, de compartir la palabra del Señor. Y como ya es una bendita costumbre para nosotros, me gustaría dar inicio con un tiempo de oración, dándole la gloria y la honra a Dios por lo bueno que Él es con nosotros. Así que oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te queremos dar gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar reunidos, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, porque hasta aquí tu mano nos ha sostenido, Señor. Gracias porque hemos visto tu amor y tu misericordia, Señor, y porque no has apartado tu mirada de nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, te queremos pedir perdón por todo lo que hayamos hecho mal delante de ti, Señor. Perdónanos, porque hemos sido a veces desobedientes a ti, a tu palabra, Señor. Perdónanos porque hemos puesto muchas cosas antes que a ti, Señor. Perdona aún la idolatría de nuestro corazón, Señor. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo que tú vengas trayendo hoy a nuestra vida, Señor, paz, consolación a nuestro corazón en medio de todo lo que estamos viviendo como sociedad, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, te queremos dar gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque hemos visto y palpado tu amor y tu misericordia en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Hoy en esta mañana, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Que seas tú el que habla a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has traído, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de todo podemos declarar que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro pronto auxilio en todas las circunstancias, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor, porque anhelamos estar bien delante de ti, que no olvidemos que estamos en un tiempo de preparación, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, es un gusto poder estar con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca del segundo rey al cual se enfrentó Josué y el pueblo de Israel una vez que cruzaron el Jordán. Así que acompáñenme por favor a Josué capítulo 7, versículos del 1 al 5, por favor. Josué capítulo 7, versículos del 1 al 5. Y la palabra del Señor dice: Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Bet-Aben, al este de Betel, y les dijo: subid y reconocer la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Ai. Cuando volvieron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos 3 mil hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Y los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Mire qué historia tan tremenda. Hay una enseñanza aquí bien hermosa. Yo hablaba que una vez que Israel llega a la tierra prometida, tuvo que derrotar a 31 reyes. Y este segundo rey, que es el rey de Ai, que significa escombros, ruinas. Qué interesante es ver que dice que Aben, que significa casa de vanidad, y Betel, casa de Dios. Y estaba en Micmas, lugar escondido. Esta ciudad, entre estas dos casas, entre la casa de Dios y la casa de vanidad o casa de iniquidad. Qué tremendo es darse cuenta cómo después de una gran victoria que habían ellos tenido, después de que cruzaron el Jordán, después de que vencieron a una potencia en aquel momento como Jericó, con grandes murallas, usted sabe perfectamente que Dios ya les había garantizado la victoria
Dios ya les había garantizado la conquista. Vemos que este pueblo desfalleció. Dice en estos últimos versículos que leímos que el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. O sea, yo solo para que se dé una idea, solo imagine por un momento que nosotros fuéramos y tratáramos tal vez, obviamente figurativamente, solo lo pongo como ejemplo, que nosotros fuéramos y tratáramos y tuviéramos una guerra con el ejército de Estados Unidos, una potencia militarmente hablando, al igual que Rusia, China. Imagínense una de estas potencias y que Dios nos diera la victoria en contra alguna de estas potencias, y resulta que después vamos con un país, tal vez en algunos países de África, de aquellos que están menos desarrollados, y que perdiéramos la batalla contra alguno de ellos. La verdad es que no hay comparación entre Jericó y Ai. Jericó era una potencia militarmente, la entrada a las murallas, todo lo que como estaba guardada la ciudad. Y qué interesante es ver que Ai significa escombros y ruinas, porque Dios le había dado una orden completamente al pueblo del Señor y le dijo, y la orden fue no tomar nada de Jericó. Porque vemos que en los primeros versículos dijo que tomaron anatema. Y vamos a ver que anatema significa una cosa maldita, algo que está maldecido. Entonces la orden de Dios fue clara y dijo, no tomes nada de Jericó. Acompáñame a Josué capítulo 6, versículo del 17 al 18. Josué 6, 17 al 18. Dice, la ciudad y todos los habitantes serán destruidos por completo como una ofrenda para Dios, pero acuérdense de no hacerle daño ni a Rahab ni a su familia, porque ella escondió a los espías que enviamos. No toquen nada de lo que hay que destruir. Si lo hacen, causarán una terrible destrucción en nuestro campamento. Aquí Dios ya había dado una instrucción, que iban a conquistar Jericó, pero que no deberían de tomar nada de lo que estaba ahí. Porque si ellos tomaban eso, dice aquí claramente que iba a venir una terrible destrucción a nuestro campamento. Y aquí la palabra anatema se deriva de la palabra del hebreo sherem, que dentro de muchos significados significa redes. ¿Una red para qué es? Una red es para atrapar. O sea, entramos en una trampa de parte del enemigo. Es un objeto que condena y trae exterminio. Una cosa dedicada, o sea, es algo maldito, designada para la destrucción total, o sea, un exterminio. O sea que cuando nosotros pongamos mucha atención, por favor, porque a veces nosotros en nuestros hogares permitimos que entre anatema. Cuando nosotros como padres toleramos ciertas cosas que nuestros hijos introducen en casa, y muchas veces lo hacen a escondidas porque aún ellos saben que eso está mal, y lo hacen de una manera deliberada. Hay quienes tal vez por la falta de conocimiento introducen ciertas cosas. Recuerdo que cuando nosotros vamos a ungir una casa regularmente, cuando podemos ir a ungir un hogar, yo le enseño a algunos de mis líderes cuando me acompañan que hay ciertas cosas que hay en el hogar, que hay cosas que no le agradan a Dios, y hay que enseñar a las personas, porque no solo cuando hablamos de idolatría, no hablamos solo de esos ídolos hechos por el hombre, ya sea de yeso, de metal, de madera, de bronce, de plata o incluso de oro, sino estamos hablando de que la idolatría, nosotros a veces de la idolatría hacemos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra empresa, a un ministro, la misma iglesia, un ministerio. O sea, el ser humano hace idolatría casi de cualquier cosa. Y aquí Dios está condenando claramente ese anatema. El pueblo de Israel, de una manera deliberada, fue infiel delante de Dios. Fue infiel. O sea, hubo falta de fe y le falló. Y mire, un solo hombre fue el que tomó. Un solo hombre. Y esto trajo un caos, una destrucción. O sea,
fueron destruidos o fueron derrotados por el pueblo de Ai. Un pueblo pareciera insignificante si lo comparamos con Jericó. Pareciera que ni nada que ver. Y aquí otra cosa que vemos es que Josué no consultó a Dios para ir y tomar el pueblo de Ai. Él tomó la iniciativa por su propia cuenta. Él tomó la iniciativa de ir y tomar Ai. Mire lo que dice Josué 7:1. Dice, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema. O sea, le fallaron a Dios porque tomaron anatema de lo de que había en Jericó. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó las cosas dedicadas al anatema, algo que ya estaba dedicado, y era una cosa que Dios ya había dicho que lo tenían que destruir todo. Ya había dado una orden clara al Señor. El anatema, amado, se refiere a todas las vestiduras, al ganado, al botín que Dios dijo a Israel que debería destruir cuando conquistara Jericó. Dios ya le había dicho a Israel, por medio de Josué, lo que tenían que destruir. Yo le quiero preguntar algo hoy. Y perdónenme porque Dios hablaba muy fuerte a nuestro corazón en estos días. ¿Cuántos de nosotros tenemos escondido anatema en nuestro corazón? Y le voy a decir por qué. Porque cuando ponemos nosotros a una persona antes que a Dios, cuando le dedicamos más tiempo a algo antes que a Dios, eso ya viene a ser idolatría y es un anatema. ¿Cuántos de los que están ahorita aquí, están escuchando, han puesto en primer lugar otras cosas antes que a Dios? Y yo le quiero decir algo, esta plaga que estamos viviendo en el mundo, yo se lo dije hace un tiempo cuando esto empezó. ¿Cuánta iglesia o cuántos de nosotros como iglesia hemos estado orando para que esta plaga se detenga y pareciera que Dios no está escuchando nuestra oración? Yo quiero decirle algo con todo el dolor de mi corazón. Dios está dolido en su corazón. Porque aún en medio de todo esto que estamos viviendo, seguimos conservando anatema en nuestro corazón dentro de nuestra tienda. Porque Acán dice que la escondió en su tienda y la enterró. Y cuando hablamos de tienda, hablamos de nuestra intimidad, de nuestra relación con Dios, y lo escondió. ¿Cuántas cosas escondidas podemos tener ahí en nuestro corazón que no hemos querido entregarle a Dios? Solo reflexione hoy. Y pregúntese entonces, ¿por qué el mundo está viviendo lo que está viviendo hoy? ¿Por qué el mundo hoy está en caos y aún las naciones, y lo pongo entre comillas, más fuertes, más poderosas, militar, económicamente, están colapsadas? Hoy todo el mundo está de rodillas ante un virus que no se ve. Un virus que está trayendo problemas no solo de salud, porque sin duda es algo de lo más importante y lo más relevante, pero sin demeritar el problema económico que todo esto está generando en el mundo. Sin tomar en cuenta que si la economía de los países se deteriora, eso habla de falta de empleo, eso va a hablar de falta de insumos en todos los aspectos, no solo en el área de salud, sino en el área de alimentación, en todas las áreas. Pero Dios ha hablado en nuestro corazón, nos ha dicho cuánta anatema hemos guardado y hemos escondido. Y aún como iglesia. Porque hay cosas que no le hemos querido entregar a Dios. Hay cosas que queremos seguir teniendo ahí. Y sabemos que están mal y las seguimos consintiendo. Y no lo queremos soltar. Yo te digo algo hoy en el nombre de Jesucristo. Si tú y yo no soltamos lo que nos está estorbando, todo aquello que está impidiendo que la gloria y el poder de Dios se pueda manifestar en nuestra vida, no se sorprenda si esto va a durar años. No se sorprenda que después de esto puedan venir más cosas. Porque la gente, y empezando por la iglesia, no ha querido entender que es el tiempo que verdaderamente empecemos a buscar a Dios con todo nuestro corazón y que saquemos toda anatema que haya en nuestra vida, en nuestro hogar.
porque en este caso el anatema se refiere a las vestiduras, al ganado y a los botines que Dios le dijo a Israel que deberían de destruir cuando conquistara Jericó. Fue muy claro el Señor. El problema no era que ellos hubieran encontrado un buen uso para que de todos modos tendría que ser desechado, sino estaba tratando de una ofensa dada que habían desafiado una orden directa de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy? Que muchos países en el mundo han desafiado directamente una orden directa de parte de Dios. Hoy podemos ver países donde se está legalizando el aborto. Hoy podemos ver países donde se está legalizando los matrimonios homosexuales. Hoy vemos un país donde tiene más, pareciera que tiene más validez o se apoya más a un delincuente que a la misma víctima. Hoy podemos ver una injusticia en el mundo. Y esto es normal porque estamos hablando de un mundo, una generación que está caída, que está perdida. Y vemos una ofensa directamente en contra Dios de una orden. Dios todavía cuando estaba con Moisés y le dijo, cuando ustedes lleguen a esta tierra, a la tierra que yo les voy a dar, escuchen lo que dice en Deuteronomio capítulo 20, versículos del 16 al 17. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire, sino que la destruirás por completo. Y aquí menciona algunas: a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado. O sea, ya fue una orden directa de Dios. ¿Y por qué Dios estaba dando una orden de este tipo? Porque Dios sabía perfectamente la maldad que había en ese lugar. Y cuando Dios da una orden que tienes que destruirlo todo, es como cuando tú y yo llegamos a Jesús. Tú y yo tenemos que renunciar completamente al mundo y lo que hay en el mundo. Y nos tenemos que consagrar y dedicar para Dios. Pero hay quienes todavía quieren seguir jugando, aún en medio de todo esto, a jugar al cristiano, a jugar a la iglesia. Amado, ya no es tiempo de jugar, es tiempo que te tienes que definir hoy. Porque si tú haces amistad con el mundo, te vuelves enemigo de Dios. Así de sencillo es. Tenemos hoy más que nunca tomar ese verdadero reto, ese verdadero compromiso. Porque si no lo hacemos, estamos consintiendo anatema dentro de nosotros. Todo tipo de idolatría. Yo puedo ver cómo hay gente que se desvive por agradarle a otras personas. Y perdóneme, lo más importante aquí es agradar a Dios. Y yo le digo algo con todo mi corazón. Se supone que a partir del lunes, por lo menos en el municipio de Neza o en el Estado de México, ya las iglesias pueden aperturar. Nosotros todavía vamos a esperar un momento más. Pero yo le digo algo con todo mi corazón. Yo puedo ver en el ámbito espiritual que el enemigo quiere callar a la iglesia. El enemigo quiere impedir que la gloria y el poder de Dios se pueda manifestar. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora resulta que cuando vayamos a la iglesia, un culto solo va a durar 30 minutos. Y no va a haber alabanza. Perdónenme, si nada más vamos a 30 minutos, híjole, con mucho respeto lo digo, si a veces lo que yo predico aquí, trato de predicar un poquito rápido y siento que el tiempo es corto. Porque entonces eso no es una iglesia que solo llega 30 minutos a un medio mensaje. Yo agradezco que nos den ya la apertura, pero no con estas condiciones. Entonces estamos orando, ayúdenos a orar, por favor, para que pronto todo esto se pueda restablecer, porque hasta que no lleguemos a semáforo verde, podemos trabajar de una manera lo más normal posible, con todas las medidas de higiene que la autoridad ha marcado. Pero yo lo digo con mucho respeto, obviamente respetando a nuestras autoridades, pero es algo en lo que no estoy de acuerdo. Porque dentro de la iglesia el gobierno es teocrático. El que gobierna es Dios, ni siquiera yo. El que gobierna es Dios. Pero vemos entonces claramente una desobediencia a lo que Dios. Ahora,
¿Cuáles fueron los resultados del pecado de Acán? Primero, muchos hombres murieron. Muchos hombres murieron. Josué capítulo 7, versículo 5. Josué capítulo 7, versículo 5 dice: y los hombres de Ai hirieron a ellos a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. O sabemos que muchos hombres mueren. Yo le quisiera preguntar algo. Escuche, por el pecado de un hombre, solo por un hombre, puede traer la destrucción de una misma, de toda una nación, de todo un pueblo. El pecado de un hombre puede traer la destrucción en su hogar, en su familia. Hoy es tiempo que tenemos que sacar todo anatema de nuestro corazón. El ejercicio, otra consecuencia, el ejército de Israel se paralizó de temor. Vemos que desfalleció su corazón y se llenaron de temor. Ya no pudieron avanzar, y se confundieron porque ellos vieron la victoria que tuvieron en Jericó y después llegan a Ai y fueron destruidos, les ganaron esa batalla. Y vemos que Josué también cuestionó a Dios. Josué capítulo 7, del versículo del 7 al 9, si me acompaña. Del 7 al 9 dice: y Josué dijo: Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espada ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Hay momentos que pareciera que no entendemos qué es lo que está pasando en nuestra vida. Como podemos ver que hoy muchos pastores, muchos siervos, consiervos, ya se nos adelantaron. Y a veces entra confusión y no entendemos qué está pasando. Pero no olvidemos que Dios tiene el control de todo. Imagínese orar a Dios de esta manera como lo hizo Josué. Esto evidentemente no es una oración formal como las que hacemos regularmente en la iglesia. Estamos hablando de un hombre que tiene miedo, un hombre que está confundido, un hombre que no sabe, está confundido por todo lo que está sucediendo a su alrededor, como hoy. Muchos tal vez hemos orado, estamos orando, tal vez confundidos, tal vez con miedo, tal vez con inseguridad, porque no podemos ver cuándo podríamos ya regresar a hacer las cosas como antes. Yo quiero decirle que eso ya va a ser muy complicado por las disposiciones que ha marcado la autoridad. Pero eso no significa que no lo logremos hacer más adelante. Pero vemos que Josué expresó sus verdaderos sentimientos hacia Dios. Hoy tenemos que sincerarnos con Dios. Hoy si usted desea, tiene que sacar lo más profundo que hay en su corazón. Aún aquello que tal vez le da vergüenza y que tal vez usted diga: esto que yo viví o esto que yo hice, yo no quiero que nadie lo sepa. Yo quiero decirle que Dios lo sabe. El problema es que usted lo sigue guardando. El problema es que está escondido ahí, usted lo ha querido esconder. Y usted mismo se ha querido olvidar de todo eso. Y es algo que le está lastimando grandemente su corazón y que le está impidiendo que usted pueda llegar y conquistar lo que Dios le ha prometido. Porque si nosotros escondemos nuestras necesidades de Dios, estamos ignorando al único que verdaderamente nos puede ayudar. El único que verdaderamente nos puede ayudar para que esto se detenga es Dios. Basta que Él dé la orden y mire, ese virus desaparece. Así como un día llegó y nunca más volver a saber de él.
De ese Dios yo le estoy hablando. De ese Dios que tiene el poder por sobre todas las cosas. De ese nombre que es Jesucristo, que es un nombre que está por sobre todo un nombre. De ese Dios yo le estoy hablando hoy. Pero reflexionemos hoy. ¿Realmente la humanidad está doblando sus rodillas buscando a Dios? Bueno, la misma iglesia hoy verdaderamente está buscando a Dios con todo su corazón. Está buscando la dirección de Dios. O ya nos empezamos a acostumbrar a este tipo de vida. Porque hoy pareciera que el mundo y el sistema del mundo nos quiere programar para que estemos en casa, para que cada día estemos más metidos en lo que es la tecnología. Y no es que la tecnología sea mala, pero a veces nos estamos haciendo tal vez hasta adictos ya a la tecnología. Por ejemplo, ayer, estando en los grupos de oración, de intercesión, de guerra espiritual, más el tiempo de oración, estoy hablando que desde las 5 de la tarde prácticamente casi hasta las 11 de la noche estuve yo conectado de manera directa por las plataformas en las cuales estamos trabajando. No es malo que trabajemos en la obra de Dios para esto. El problema es cuando ya lo empezamos a usar con otros fines. Y que incluso hoy a través de usted de una tableta, de un celular, de una computadora, usted está viendo anatema y usted está permitiendo que anatema entre a su corazón y entre a su vida. Tengamos cuidado. Yo se lo dije algún día a los jóvenes: ¿qué ves tú en el internet? ¿Qué estás viendo tú cuando nadie te ve? Cuando tú crees que nadie te ve. Porque Dios lo ve todo y lo sabe todo. Dios recibe las oraciones sinceras y desea que Él exprese, y desea Dios que tú y yo expresemos nuestros verdaderos sentimientos, lo que verdaderamente sientes en tu corazón, lo que verdaderamente tú estás, hoy se lo tienes que decir a Dios. Todo cristiano, todo hijo de Dios, todo creyente puede volverse más sincero en una oración si recordamos que tenemos un Dios que es omnisciente, que Él todo lo sabe, y omnipotente, que todo lo puede, y que su amor es para siempre, su amor es eterno, su amor por la humanidad es eterno, porque Él mandó a su Hijo para morir por toda la humanidad, por todos y cada uno de los seres humanos. No vino solo por un grupo de personas. A Él le duele en su corazón. Quiero decirle que hoy Dios está dolido en su corazón, porque la gente no ha querido entender, y la iglesia, mucha iglesia, no ha querido entender y siguen desafiando a Dios, desobedeciendo órdenes directas. Tomaron del anatema y la guardaron en su tienda, o sea, en su casa. Pero también hablamos de una casa física, pero también hablamos de una casa, de una iglesia. También estamos hablando de una persona. Cuando hablamos de esa casa me refiero al templo, a la casa física que Dios nos dio para habitar, pero también esta casa, no olvidemos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Josué capítulo 7, versículos del 20 al 23, por favor. Y Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, dice, los codicié, los tomé, y he aquí están escondidos en tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y he aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo, y lo sacaron de la tienda y lo llevaron a Josué y todos los hijos de Israel y los pusieron delante del Señor. A veces tú y yo podemos hacer cosas que creemos que nadie se da cuenta. Ah, no, el pastor no se da cuenta, mis padres no se dan cuenta, el pastor no se da cuenta, pero ¿qué cree? Que Dios sí se da cuenta. Y Él sabe perfectamente lo que estamos haciendo, incluso antes de que lo hagamos,
Él ya sabe la intención, Él ya conoce la intención del corazón. Y solo por mencionar algunos ejemplos, de repente en nuestra casa metemos cruces, amuletos, pulseras, patas de conejo, hilos rojos que para evitar el mal de ojo, cosas robadas, películas de terror, de pornografía, cosas de brujería, hechicería, cosas de ocultismo, como las cuijas, como adivinación, como cartas, como hay gente que tal vez sigue leyendo el horóscopo. Y el cristiano puede estar en ruinas. Como está guardando todo ese tipo de cosas en su casa, esto va a traer ruina y destrucción a su vida. Pero esto le estoy hablando de algo físico. Pero ¿qué tal cuando estamos guardando falta de perdón en nuestro corazón? ¿Qué tal como hablamos el miércoles, que somos personas de doble ánimo? Que hoy decidimos amar a Dios, mañana ya no. Hoy decidimos hacer un compromiso con Dios, mañana ya no. Hoy decido integrarme a los grupos y al otro día ya no quiero integrarme. Y que empezamos a justificarnos y queremos autojustificar. Cosas cuando usted empieza a ver películas de terror, usted no se da cuenta que es una puerta tremenda espiritualmente que usted está abriendo para que el enemigo pueda operar en su vida. Por eso hay gente que a veces no puede dormir, tiene pesadillas. Hoy por medio del internet hay juegos de adivinación. Hay juegos que están llevando a muchos jóvenes incluso al suicidio. Y son cosas, y todo eso es anatema que a veces estamos nosotros permitiendo que nuestros hijos vean. Y más hoy, porque hoy ya con tanto tiempo de encierro nuestros pequeños, yo los entiendo, están estresados, están cansados por todo lo que estamos viviendo. Y nosotros como adultos que tenemos una aparente de más conciencia de todo esto, nos ponemos de malas, estamos en un estrés extremo. Imagínense nuestros pequeños. Y que a veces con tal de que se entretengan les dejamos la tableta, les dejamos el celular y no vemos ni siquiera qué es lo que están viendo. Yo no estoy diciendo que no se lo preste, se lo va a prestar, supervíselo. Vea qué está viendo. Porque por todo eso estamos provocando que entre anatema en nuestra casa. Acá metió anatema. Dice primeramente que él lo codició. Entró una codicia en su corazón, lo empezó a desear, lo vio que era hermoso, dijo, yo lo quiero. ¿Cuántas veces tú estás codiciando algo que no debes de codiciar? Dice el Señor Jesús, aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. ¿Cuántas veces estamos codiciando algo que no es nuestro? Porque ves que tal vez es hermoso, lo vas a tomar. Y vemos que acá lo escondió en su tienda, debajo de su tienda. O sea, es algo que tenía muy escondido. Y él pensó que nadie se había dado cuenta. Y pareciera que no iba a pasar nada. Pero qué tremenda lección Dios le dio al pueblo de Israel. Primeramente porque Josué no consultó a Dios para ir a conquistar a Ai. Segundo grave error. No se habían dado cuenta que Acán había metido anatema al pueblo. Y que eso los llevó a una derrota. Porque Dios le había dado una orden precisa. Que tenían que destruir todo aquello que respirara en aquellas naciones. Y alguien puede decir, pero pastor, es que yo tengo unas medallas de oro y tal vez las puedo fundir y venderlas. Es anatema. Es anatema. Porque muchos queremos seguir guardando recuerditos. Es que es de mi tatarabuela y cómo, y tiene mucho valor sentimental. Yo cómo me voy a deshacer de eso. Bueno, sí, perdóneme, siga teniendo la anatema en su casa. Ese ya es asunto de usted. Pero no se queje si la ruina y la destrucción llega a su hogar. Porque este tipo de cosas traen ruina y traen destrucción.
¿Y cuál es la ruina del cristiano? Esta ruina viene cuando desobedece a Dios. Limpiemos hoy nuestra casa de esos artículos que son puertas para que ingresen espíritus de pobreza y puedan traer ruinas económicas y ruina familiar, incluso enfermedad y de muchas otras cosas. Josué 7:24 dice: entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acab, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, lo llevaron al valle de Acor. Escuche, ya no fue, ¿quién falló aquí? Acán. Ponga por favor mucha atención, porque aquí el que falló fue Acán, el que tomó el anatema fue Acán. Pero ¿cuál fue la consecuencia de Acán? Sino que fue él, su esposa, sus hijos, sus hijas, todas sus pertenencias, y lo llevaron al valle de Acor. ¿Y sabe qué significa Acor? Perturbación, desastre. Y ahí tuvieron que eliminar a Acán. ¿Y sabe qué significa Acán? Problemático, perturbador. ¿Conoce usted gente problemática? Hoy yo le digo con todo mi corazón, de verdad se lo digo, tenemos que sacar todo aquello que le está desagradando a Dios y que usted y yo sabemos que es. A veces queremos tapar el sol con un dedo más. No, yo le digo algo con todo mi corazón, todo sale a la luz, todo. Tarde o temprano todo va a salir a la luz. Por muy oculto que pueda estar, por muy escondido. Pecado que no es confesado, el enemigo lo va a usar y va a traer vergüenza sobre la vida de la persona. Por eso es importante que todos nuestros pecados sean confesados delante de Dios, y entonces hallaremos misericordia. Aunque hay consecuencias, pero qué bendición que nuestros pecados sean perdonados y que hayamos hallado misericordia. ¿Cuántos hijos no están honrando a sus padres? Aún hijos pequeños que no obedecen, que contestan, que se les da una instrucción y hacen lo que quieren. Hoy puedo ver a niños de diferentes edades, pero niños pequeños, que están desobedeciendo a sus padres de una manera deliberada. Y eso trae consecuencia para la vida del niño. Pero si yo como padre lo tolero, yo estoy siendo partícipe también de esto. Y mi responsabilidad como padre es enseñarle. ¿Cuántos hijos espirituales están deshonrando a sus padres? Cuando están hablando mal de sus pastores. Cuando hablan mal de la iglesia donde Dios los ha puesto. Y yo ya lo dije abiertamente y lo vuelvo a decir. Si alguien ya no está a gusto, no hay ningún problema. Solo retírese, no pasa nada. Le bendecimos y no pasa nada. Pero no caiga en el pecado de murmurar, de hablar. Con la vara que mide usted va a ser medido y un poco más. Tratemos de quitar esta actitud de ser problemático en nuestras vidas. ¿Por qué continuamos en ser problemático? Mire, Acán, la consecuencia del pecado de Acán la trajo, y la ruina vino no solo para él, sino para toda su casa. Tal vez sus hijas, sus hijos, su esposa, tal vez se esforzaban en llevar una vida recta e íntegra delante de Dios. Pero el pecado de Acán, el guardar el anatema, desobedecer directamente una instrucción de Dios, lo llevó a la ruina, lo llevó a la destrucción, a él y a todo lo que tenía. No echen poco lo que estamos hablando hoy. A la gente problemática no le gusta obedecer. Y va a la batalla en desobediencia. Y se está quejando de todo. ¿Conoce gente que se queja de todo? Esa es una persona problemática.
Cuando usted empieza a ver lo que hace el hermano, lo que hace la hermana, lo que hacen las hijas del pastor, lo que hace el pastor, lo que hace la pastora, lo que hacen los líderes, lo que hace o deja de hacer el de alabanza, los de danza, los de chofares y demás, perdóneme, usted no está entonces yendo a la iglesia a buscar a Cristo. Usted está buscando una iglesia perfecta que no existe. Usted está empezando a juzgar y a señalar a su hermano. Y yo le vuelvo a decir, si usted no está a gusto, por favor, mejor retírese. Retírese de ese lugar, dele las gracias al pastor y retírese. No traiga más condenación para su vida. Porque cuando Israel eliminó el pecado de esa comunidad, estos fueron los resultados. Escucha, por favor. Cuando Israel tomó la decisión de desterrar todo pecado que había cometido Acán, porque Acán cuando lo ingresó, ahora yo me pregunto, imagínese, qué importante es que oremos por nuestras autoridades, porque el pecado de un presidente, de un rey, de un gobernador, puede traer ruina y destrucción para todo un pueblo. Solo reflexione cómo estamos viviendo hoy. Y este problema no es de 2 años. Este problema no es de 3 años. Hoy lo que estamos viviendo en este país es consecuencia de muchos años, donde durante mucho tiempo le hemos dado la espalda a Dios. Y todavía la gente se pregunta, ¿por qué está pasando esto? ¿Y dónde está Dios en medio de todo esto? Pues yo quiero decirle que el corazón de Dios está dolido hoy con la humanidad. Porque a Dios le duele la máxima creación de Él, que somos los seres humanos. Porque los seres humanos se están autodestruyendo, los seres humanos se están corrompiendo, los seres humanos siguen haciendo cosas aberrantes. El peor depredador que existe en el mundo es el mismo ser humano. Hemos acabado con este planeta, hemos destruido todo lo que Dios creó para que nosotros pudiéramos vivir y subsistir. Y para muestra un botón, hermano, ¿qué pasa cuando un camión? Escuchen, una vez se volteó un camión con puercos. La misma gente, el mismo pueblo, las personas ahí, degollando a los puercos ahí mismo, mutilándolos en el mismo lugar. Apenas se accidenta un camión de cualquier tipo de producto y la gente va como, perdónenme, se oye fea la expresión, pero como aves de rapiña, a robarse todo lo que hay, abusando de la desgracia. Alguien podrá decir, pastor, pero esa mercancía está asegurada. Sí, pero ¿quién te autoriza a ti a tomar algo que no es tuyo? Eso es anatema. Que tomemos algo que no nos corresponde. Y nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la autoridad, pero tú y yo como sociedad, ¿qué estamos haciendo para que esto mejore? Seguimos teniendo una actitud de una generación caída, donde no hemos dejado que verdaderamente el Señor transforme nuestra vida. Dios, eso es lo que le está doliendo a Dios en su corazón. Ver que el ser humano sigue empeñado en tener el poder. ¿El poder sobre de qué? Pero cuando Israel eliminó el pecado de su comunidad, de su pueblo, hubo palabras alentadoras de parte de Dios. Y la presencia de Dios ahora ya iba en la batalla, porque antes no. Josué 8:1, por favor. Dice, entonces el Señor dijo a Josué, no temas ni te acobardes, toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate sobre Ai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás con Ai, con su rey, lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad
detrás de ella. Aquí Dios vuelve a dar instrucciones. Vas a destruir a todos y vas a tomar solo algunas cosas que yo te estoy diciendo y se acabó. Pero vemos aquí que había palabras alentadoras de Dios, porque Dios hoy te dice, si tú quieres derribar a este rey, Dios te dice que Él te ha dado la victoria ya y que su presencia va contigo, pero no tienes que desmayar ni te tienes que acobardar y tienes que tomar al pueblo de guerra. O sea, nos tenemos que levantar como un pueblo de guerra, amado, como la tribu de Judá que siempre iba al frente, con alabanza, con adoración, con guerra. La dirección y la promesa de victoria por parte de Dios. Dios ya estaba dando dirección y Dios ya dio la promesa de victoria. Es ahora que el pueblo de Dios tiene que tomarlo, pero no lo vas a poder lograr, perdóname, si sigues teniendo dentro de tu corazón anatema. Tal vez tú puedes decir físicamente, en mi casa yo no tengo nada, pastor, mi casa está bien, he destruido todos los ídolos que yo tenía, he destruido y he sacado todo aquello que a Dios no le agrada. Sí, pero ¿qué cree? Que tal vez usted puede ir con una persona católica, y lo digo con mucho respeto, y tal vez le hablamos que esos ídolos no le gustan a Dios y tal vez los destruimos, los quitamos de un altar, pero ¿de qué sirve si el altar sigue en su corazón? Perdónenme, no sirve de nada, porque lo más importante es sacar los altares de nuestro corazón, quitar la anatema que está dentro de nuestro corazón, quitar todo aquello que le está desagradando a Dios, quitar todo aquello que sabemos que es completamente desagradable a Dios. Y que hoy el pueblo de Dios sigue insistiendo en caer en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Pero esta decisión ya es personal. Y vea la diferencia aquí. Aquí Dios ya le da un permiso a Josué de guardar el botín y el ganado de la batalla de ellos mismos. O sea, aquí Dios ya les había dado. El versículo 2 de Josué 8 dice, harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó, y con su rey que hizo, los tuvo que matar. Tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Vemos que a través de la historia de Israel hubo bendiciones cuando el pueblo eliminó al pecado. Uno experimenta victoria cuando eliminamos el pecado de nuestra vida. Y sigue de todo corazón el plan de Dios. Hoy tenemos que seguir el plan de Dios con todo nuestro corazón. Y tenemos que esforzarnos en no pecar. Josué y los ancianos rompieron sus vestiduras y echaron polvo sobre, o sea, se vistieron de cilicio, en otras palabras, porque estaban confundidos por la derrota, no habían entendido por qué habían perdido. Y se presentaron delante de Dios con gran humildad y tristeza para recibir instrucciones. ¿Tú quieres vencer a este rey? Hoy te tienes que presentar delante de Dios con humildad y con tristeza de saber que le hemos fallado a Dios. De saber que solo nuestro compromiso, en muchos casos, ha sido solo de dientes para afuera y no ha sido con un verdadero compromiso en nuestro corazón. Yo le digo esto porque cuando regularmente encargamos algo en la iglesia, había muy poquitos que llegaban a decir, sí, pastor, lo que usted me diga. Muy poquitos, contados, de verdad, con mis dedos me sobran. Porque muchos otros decían la escuela, el trabajo, o simplemente no puedo. Y está bien, porque a nadie se le puede obligar. Esto es solamente voluntario. Solo pregúntate. Cuando ha llegado una pérdida a nuestra vida, quiero decirte que Dios te va a quitar todo lo que te ha estorbado. Mucho cuidado en dónde estás poniendo tu corazón. Porque Dios va a quitar todo lo que te estorba. Todo lo que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios, Dios te lo va a quitar, incluyendo personas. Por eso no es bueno hacer idolatría ni de un ministro,
ni de un siervo de Dios. Tal vez usted lo puede reconocer su trayectoria, podemos reconocer que Dios lo usa. Eso está bien y eso habla de que somos humildes y reconocemos la autoridad que Dios le ha dado a un siervo. Eso está bien. Pero de ahí a idolatrarlo ya es algo diferente. Entonces es hora que nos presentemos delante de Dios con humildad y con tristeza en nuestro corazón, y entonces recibirás instrucciones de parte de Dios. Pero Dios, yo quiero decirte que ya desde ahorita ya te dio la victoria. Tú solo necesitas humillarte hoy delante de Dios y con profunda tristeza en tu corazón por lo que tú y yo sabemos que le hemos fallado a Dios. Porque cuando nuestras vidas se desmoronan, nosotros también debemos de volvernos a Dios en busca de ayuda y de su dirección. Josué y los ancianos se humillaron delante de Dios para poder escuchar su palabra y que diera dirección. Yo se lo dije, cuando Josué salió contra Ai la primera vez, no consultó a Dios. En cambio, ya vemos que en el capítulo 8, ahí ya consultó a Dios y Dios le dijo, ve porque te los he puesto en tus manos. Nunca vayas tú a un lugar si Dios no te está mandando. Aunque ahorita la autoridad me dice que podemos abrir, yo sigo esperando, porque Dios a mí me dijo que Él me iba a confirmar si es para agosto que tengamos que abrir la iglesia. Y si no fuera así, yo me esperaré el tiempo que sea necesario, porque para mí es mejor obedecer a Dios que al hombre. Y con esto yo no estoy desobedeciendo a la autoridad, porque desobedecer a la autoridad sería, si me dicen el 30% y yo meto el 100% en la iglesia, yo ya estoy desobedeciendo a Dios. Si a mí me dicen 30 minutos y aunque yo no esté de acuerdo, pues yo tengo que obedecer esos 30 minutos. Y si yo me voy a más tiempo, entonces yo estoy desobedeciendo a la autoridad y por lo tanto a Dios. Si a mí me dice que no tiene que haber alabanza a la autoridad por la justificación que dicen que ahora por el aire y demás, y bueno, entonces si es por el aire, pues yo lo digo con mucho respeto. Entonces la sana distancia tampoco sirve de mucho. Y no es que contradiga lo que diga la autoridad. Simple y sencillamente hay que obedecer lo que Dios nos marca. Y yo no me voy a mover si Dios no me dice que me mueva. Una consulta con Él, aun cuando todo nos vaya bien, puede salvarnos de graves errores o malas decisiones. O sea, no solo busquemos a Dios, porque a veces buscamos a Dios solo cuando vienen destrucción, cuando vienen problemas. A Dios hay que consultarlo siempre, aun cuando las cosas están bien, y eso nos va a ayudar a evitar errores. Pero sí es muy importante, hija, que hoy me estás escuchando, que saques toda anatema de tu corazón. Y tal vez algunos de ustedes necesitan administración. Aproveche que tenemos ahorita todo el tiempo. Podríamos agendar la cita sin ningún problema, pero es importante que usted lo haga. Y cuando Dios permite ciertas cosas en nuestra vida es porque Dios quiere que aprendamos lecciones. Pero yo quiero preguntarle algo hoy. ¿Por qué Dios trajo consecuencias sobre toda la nación solo por el pecado de Acán? Porque fue la falla de un hombre. Pero Dios lo vio como una desobediencia nacional a una ley nacional, porque el mandato fue para todos. Y ese hombre deliberadamente pecó y falló. Y trajo ruina y destrucción para todo el campamento de Israel. Porque Dios estaba exigiendo que toda la nación se comprometiera a la tarea que había prometido cumplir, que era conquistar la tierra. Dios nos ha puesto en este tiempo para conquistar, pero para poder conquistar, nunca vas a poder conquistar si Dios no es el primer lugar en tu vida. Nunca vas a conquistar si tú sigues guardando todo eso en tu corazón, que tú sabes perfectamente que le desagrada a Dios. Por eso es que cuando una persona falló, todos fallaron. Si el pecado de Acán no hubiera sido castigado, se habría desatado un saqueo ilimitado. La nación como entidad
colectiva tenía que prevenir esa desobediencia. El pecado de Acán no fue simplemente el acto de guardar el botín, que Dios permitía en algunos casos, sino fue la desobediencia al mandato explícito de Dios de destruir todo lo relacionado con Jericó. Todo. Su pecado fue la indiferencia a la maldad e idolatría de la ciudad. No simplemente el deseo de tener más dinero. Dios no volvería a proteger al ejército de Israel hasta que se eliminara el pecado y éste se volviera y obedeciera a Dios sin reservas. Hoy tenemos que voltear a Dios. Hoy tenemos más que nunca que de verdad, si el mundo entendiera hoy que tenemos que voltear nuestro corazón a Dios, yo le aseguro una cosa: todo esto cambiaría de una manera radical. Pero Dios hoy nos está hablando a la iglesia. Hoy la iglesia es la que necesita voltear verdaderamente su corazón a Él, buscarlo sinceramente. Mire, cuando empezó lo de la pandemia, apenas terminábamos de transmitir y ya había más de 200, 300 visitas. Pero pareciera que conforme va pasando el tiempo, como que a lo mejor a la gente empieza a perder el miedo, empieza a perder muchas cosas, y hoy se ha reducido a menos de un 50% las visitas. Pero quiero decirle, como hace un tiempo se lo dije, porque usted que sigue fiel desde que empezamos con esto y se sigue esforzando, quiero decirle que usted es ese buen trigo que Dios necesita y va a usar para dar fruto, y fruto agradable, y unos al 100 por uno, otros al 70 y otros al 30%. Dios no se va a conformar con que solo hagamos lo bueno algunas veces. Escuche, por favor. Dios no se va a conformar con que hagamos lo bueno solo algunas veces. Él desea que todos lo hagamos lo bueno siempre, no solo algunas veces, sino siempre. Porque estamos bajo sus órdenes para eliminar todo pensamiento, práctica o posesión que entorpezca nuestra devoción, nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Por eso la instrucción de Dios que le dijo al pueblo antes de cruzar el Jordán, dijo: preparaos, en otras palabras, santificaos. Dígale a su hermano que tiene un lado: santificaos, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. O sea que tiene que haber un tiempo de santificación. Ahorita Dios nos está dando este tiempo para que nos santifiquemos delante de Él, para que nos purifiquemos, para que seamos limpios. Pero para que eso ocurra, usted y yo tenemos que ser verdaderamente sinceros con Dios. Decirle a Dios sinceramente qué es lo que está en mi corazón, qué es lo que me duele, qué es lo que me molesta, qué es lo que me irrita, qué es lo que está pasando. Así que no nos sorprenda que nuestra casa se venga en ruinas y en destrucción. Y no es porque hayamos edificado mal nuestra casa, porque tal vez cavamos hondo y edificamos nuestra casa como ese hombre prudente. Y tal vez los cimientos están fuertes, pero ¿qué cree? Que tal vez dentro de ese hogar usted y yo permitimos que entrara anatema. Y va a venir una destrucción espiritual a nuestra vida. Tenemos que prepararnos hoy para acercarnos a Dios, porque el tiempo está cerca. Y tenemos que recordar, amado, ponga atención, tenemos que recordar constantemente el pecado que ellos cometieron. Por algo Dios lo dejó plasmado aquí, no por juzgar a Acán ni lo que hizo, sino Dios permitió que esto se quedara plasmado para que entendiéramos nosotros esto. Qué importante, amado, es conocer la verdadera historia que hay en la humanidad. Porque una vez que nunca olvidemos lo que pasó en la historia. Porque cuando la historia se olvida, cuando pasamos por alto lo que ha pasado en la historia, estoy hablando humanamente, Por ejemplo, en el año de 1968 aquí en México
Yo espero que la mayoría lo sepa. Pero ocurrió una matanza de jóvenes tremendos. Una matanza tremenda. O sea, era más peligroso ser estudiante en el 68 que ser un delincuente. Era más peligroso traer una credencial del Politécnico, de la universidad. Era mucho más peligroso en ese tiempo ser estudiante que ser un delincuente. Porque en el año 68, antes de los Juegos Olímpicos, hubo una matanza de cientos, miles de jóvenes. Hoy usted le pregunta a jóvenes que están marchando el 2 de octubre y no saben qué ocurrió. Cuando a la gente se le olvida la historia, está expuesta a cometer los mismos errores una y otra vez. Por eso Dios no quiere que nos olvidemos de lo que el pueblo de Israel pasó por medio de Acán. Porque si nosotros olvidamos esto, al ratito otra vez vamos a caer. Cuando se olvida la historia, cuando se nos olvida lo que pasó, el ser humano tiende a caer nuevamente en el error. Ahora, ¿por qué pagó toda la familia de Acán por su pecado? Porque la narración bíblica no nos dice que fueron cómplices del delito. Y con esto es con lo que ya quiero ir terminando. Pero en la antigüedad se trataba a la familia como una unidad. Y pareciera injusto, ¿verdad? Tal vez los hijos no supieron lo que hizo papá. Tal vez los hijos, la esposa no se enteró de lo que hizo papá. Ahora veámoslo espiritualmente. Las consecuencias de tus pecados van a repercutir en tus hijos. Todo lo que hagamos mal delante de Dios va a traer una repercusión en nuestros hijos, en lo que más amamos, en nuestra familia. Porque usted lo sabe, desde Génesis, cuando Dios formó a Eva de la costilla de Adán, cuando se la enseñó Dios a Adán, dijo: wow, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Por esta causa será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y dice: y por esta causa el hombre dejará a su padre y su madre, y ahora ya no son dos, sino uno. Habla de unidad. Y esto es espiritual, 100%. La anatema que tú y yo podamos seguir guardando en nuestro corazón y que la sigamos escondiendo, yo te digo, tarde o temprano va a salir a la luz y te va a alcanzar. Es mejor que hoy le pidamos perdón a Dios, porque las consecuencias no se van a dejar esperar en tus hijos, en los hijos de tus hijos. Pero Dios ha prometido que Él hará y dará bendición a millares, a nuestra descendencia. Por eso qué importante es conocer esto, amado. Acán, como cabeza de familia, era como un jefe de tribunal. Si prosperaba, la familia prosperaba. Si sufría, ellos también sufrían. Muchos israelitas ya habían muerto en la batalla como resultado del pecado de Acán. Esa fue la consecuencia, porque habían muerto muchos soldados por el pecado de Acán. Y este pecado, o Acán, el problemático, tenía que ser eliminado del pueblo de Israel. Y toda su familia tenía que ser apedreada junto con él, para que no quedara ninguna huella del pecado en Israel. Yo no sé, lo que más amamos sin dudas después de Dios debe ser a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Esta consecuencia encaja con el delito de Acán. Desobedeció el mandato de Dios, de destruyó todo en Jericó. Por lo tanto, todo lo que le pertenecía a Acán
iba a ser destruido. El pecado tiene consecuencias drásticas, así que debemos tomar medidas drásticas para evitarlo. Mire, cuando nosotros permitimos anatema en nuestra vida, en nuestra familia, es como si le estuviéramos dando permiso al enemigo que venga y que haga destrozos en nuestra familia. Y aunque Dios quisiera impedirlo, no es que no pueda impedirlo. En otras palabras, como usted y yo le dimos permiso al enemigo para que opere en nuestra vida, por eso podemos hoy ver que el mundo, vea cómo se está moviendo el mundo hoy, en su gran mayoría. ¿Bajo qué espíritu están siendo influenciados? Y creo que es más que evidente. Vean muchos gobiernos sobre qué están siendo influenciados. Y yo no hablo de ningún gobierno ni de política, solo hablo del trasfondo espiritual que hay detrás de todo esto. Así que, amados hermanos, Acán subestimó a Dios y no tomó sus mandatos en serio. Dígale al que tiene a un lado, no subestimes a Dios y no eches en poco los mandatos de Dios en tu vida. Porque puede haberles parecido insignificante a Acán, pero los efectos del pecado fueron en sentido de toda la nación y de tu casa, de tu familia. Y así como Acán, nuestras acciones afectan a más personas, además de nosotros mismos. Cuidado con la tentación de reaccionar, de racionalizar sus pecados, con decir, son demasiado pequeños o demasiado personales para afectar a alguien más. No subestimemos a Dios y no eches en poco, porque el pecado es pecado, se llame como se llame. Y el pecado es muerte y la muerte es separación de Dios. Y qué triste es ver familias completas muertas espiritualmente. Hay quienes toman hasta en poco el congregarse cuando se puedan congregar. Hoy tal vez quisieran congregarse, pero hoy no se pueden congregar. Mire qué incongruencia, ¿verdad? Hoy que quieren congregarse, no se pueden congregar porque las iglesias están cerradas. Pero cuando la iglesia estaba abierta, no querían congregarse porque decían que ellos oraban, estudiaban en su casa y ahí estaban bien. Bueno, eso es decisión de cada persona. Pero mucha gente está subestimando a Dios. Y el tiempo está cerca. Santificaos. No sé si quisiera ahora conmigo un momento y tal vez pedirle perdón a Dios por lo que usted y yo sabemos que hemos hecho mal. Padre, en el nombre de Jesucristo, primeramente te quiero pedir perdón, Señor. Perdona todos mis pecados, Señor, de dicho, de hecho, de pensamiento, Señor. Perdóname, Señor, porque así como Pablo expresa, Señor, yo sabiendo y queriendo hacer lo bueno no lo hago, Señor, y termino haciendo lo que a ti te desagrada, Señor. Porque yo sé que hay una lucha de mi carne, de mi alma, con mi espíritu, Señor. Que mi espíritu anhela hacer las cosas que te agradan, pero mi alma, mi carne, Señor, quiere hacer lo contrario, Padre. Pero hoy en el nombre de Jesucristo me presento delante de ti. Perdóname, Señor, por todo lo que yo haya hecho mal delante de ti, y ayúdame, Señor. Manda tu Santo Espíritu para que nos auxilie, Señor, nos pueda redireccionar, Padre, podamos retomar el rumbo, el camino, Padre, que tú has tenido preparado y que ya has trazado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, Señor. Padre, perdónanos porque tal vez mis pecados están afectando a otras familias, Señor. Perdónanos, Padre, porque nuestros pecados están afectando a nuestra familia, Señor, a mi congregación, incluso a mi nación, Señor. Porque en lugar de juzgar y señalar, ¿por qué no oro por aquellos que lo necesitan, Señor? ¿Por qué sigo queriendo ser ese dedo acusador que solo señala y quiere exhibir?
Cuando no me doy cuenta que el que tiene que cambiar soy yo, para que mi entorno cambie, para que mi vida cambie, para que mi familia cambie, yo tengo que empezar a cambiar. Perdónanos, Señor. Saca toda tristeza, toda amargura de nuestro corazón, Señor. Todo aquello que esté provocando a eso que a ti te desagrada, amado Dios. En el nombre de Jesucristo, que tu Santo Espíritu venga y nos redarguya, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sé que tú has garantizado la victoria sobre este rey de Ai, que quiere provocar ruina y destrucción en nuestra vida, Señor, y que nos quiere llevar a desobedecerte de una manera deliberada, Señor. Por muy atractivo que pueda ser lo que se nos presente, Señor, hoy lo tengo que rechazar en el nombre de Jesucristo. Perdónanos, Señor. Y si necesitamos ayuda, Señor, sabemos que tenemos a quien acudir, pero principalmente acudimos a ti, que tú eres el único Dios vivo y verdadero, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor. Te amamos, te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Fue un gusto, un placer haber estado con ustedes. Y si Dios nos permite y nos presta vida, estaremos viéndonos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Hasta la próxima. Bendiciones.